Después de descubrir que su esposa, Clara, estaba luchando contra una enfermedad terminal, Víctor, el hombre que había prometido protegerla, tomó una decisión impensable. En lugar de estar a su lado durante el periodo más oscuro de su vida, traicionó su confianza. Durante 2 meses fingió preocuparse por ella, asistiendo a las citas médicas y ofreciendo falsas garantías, mientras en secreto se encontraba con su amante, Gabriela. El mundo de Clara ya se había derrumbado tras perder a sus padres en un trágico accidente automovilístico solo unos días antes de su diagnóstico. Sola y vulnerable, se apoyó en Víctor, sin saber que sus planes no incluían ayudarla a recuperarse. Víctor tenía la intención de esperar a que su enfermedad siguiera su curso, heredar su dinero y construir una nueva vida con Gabriela. La traición alcanzó su punto máximo cuando abandonó a Clara durante una sesión de quimioterapia, dejándole una nota en la que decía que no podía con la carga. Clara quedó completamente destrozada. Su frágil cuerpo dolía por los tratamientos, pero el dolor en su corazón era mucho peor. Sola, rechazada y de luto por sus padres, nunca se había sentido tan derrotada. Pero en lo más profundo de su desesperación, comenzó a crecer una semilla de fortaleza, una determinación para encontrar su propio camino, sin importar lo doloroso que fuera el viaje. La casa estaba demasiado silenciosa, un silencio que no calmaba, sino que gritaba abandono. Clara se sentó al borde de la cama, su cuerpo frágil envuelto en una manta de lana que una vez perteneció a su difunta madre. El leve aroma de la antigua casa de sus padres aún impregnaba la tela, un recordatorio agridulce de la seguridad que había perdido. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba su foto de bodas en el buró. La sonrisa de Víctor, que alguna vez simbolizó amor y protección, ahora le parecía una burla cruel de la vida que habían construido, o de la ilusión de esta. Clara se ahogaba en su dolor. Apenas unas semanas antes, sus padres habían sido su mayor fuente de consuelo. Eran de esas personas que dejarían todo para asegurarse de que ella estuviera bien, incluso si eso significaba sacrificar su propia comodidad. Pero ahora ya no estaban, arrancados de su vida en un repentino y devastador accidente. El impacto de perderlo seguía siendo reciente, una herida abierta que no dejaba de sangrar. Ni siquiera había tenido tiempo de procesar completamente sus muertes cuando su propia vida se sumió en el caos. El diagnóstico de cáncer llegó solo días después del funeral. Etapa 3. Agresivo. La voz del médico fue suave pero firme, explicando la gravedad de su condición y la urgencia de iniciar el tratamiento. Víctor estaba allí, sosteniendo su mano con fuerza, prometiéndole que enfrentarían esto juntos. No estás sola, le dijo, con los ojos fijos en los de ella con una intensidad de la que Clara se aferró. Pero todo era una mentira. Los primeros signos de su traición fueron sutiles. Comenzó a llegar más tarde a casa, ofreciendo excusas vagas sobre el trabajo o encargos. Cuando Clara necesitaba que la acompañara al hospital, él suspiraba con pesadez antes de aceptar de mala gana. Sus palabras, antes tranquilizadoras, se volvieron cortantes, y su toque, distante. Al principio, Clara se convenció de que era el estrés de su enfermedad lo que lo afectaba. Después de todo, ¿quién no lucharía en una situación así? Pero a medida que pasaban las semanas, la verdad comenzó a salir a la luz. Una noche, después de una ronda particularmente agotadora de quimioterapia, Clara se despertó en una cama vacía. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el lado de Víctor estaba frío. El pánico se apoderó de su pecho mientras recorría la casa tambaleándose, llamándolo. Lo encontró en la sala, hablando en voz baja por teléfono. Cuando le preguntó con quién hablaba, él se congeló, su rostro una máscara de culpabilidad. Trabajo, dijo demasiado rápido, antes de pasar junto a ella hacia la cocina. Ese fue el principio del fin. Las ausencias de Víctor se hicieron más frecuentes y sus excusas, menos creíbles. El cuerpo de Clara se debilitaba cada vez más, pero el dolor en su corazón era mucho peor que cualquier sufrimiento físico. No solo estaba luchando contra el cáncer, sino también contra la abrumadora sensación de rechazo de la única persona en la que había confiado plenamente. Cada vez que lo miraba, veía al hombre que había jurado amarla en la salud y en la enfermedad, y sin embargo, ahí estaba, rompiendo esa promesa cuando ella más lo necesitaba. 2 meses después de su diagnóstico, llegó el golpe final. Clara estaba sentada en la silla del hospital, sintiendo el químico de la quimioterapia arder en sus venas, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Víctor. No puedo más con esto. Lo siento. Al principio, no entendió. Su cerebro, nublado por la medicación, no podía procesar las palabras. Las leyó una y otra vez, esperando que cambiaran. Pero no lo hicieron. Cuando lo llamó, su teléfono iba directo al buzón de voz. El pánico se apoderó de ella,
y le rogó a la enfermera que la ayudara a volver temprano a casa. Al cruzar la puerta de entrada, el vacío de la casa confirmó sus peores temores. Sus pertenencias habían desaparecido. Víctor la había abandonado. La primera noche sola fue insoportable. Clara se acostó en la cama, su cuerpo temblando por los efectos secundarios de la quimioterapia, su mente tambaleándose por la traición. Gritó en la almohada, maldiciendo a Víctor, al cáncer y al cruel giro del destino que se había llevado a sus padres. El dolor era sofocante, un agujero negro que la arrastraba cada vez más profundo. Sentía que desaparecía, su identidad reducida a la de una mujer rota definida por la enfermedad y el abandono. Los días que siguieron no fueron mejores. Clara estaba demasiado débil para cocinar o limpiar. Las cuentas comenzaron a acumularse, y el hogar acogedor que había compartido con Víctor ahora se sentía como una prisión. Cada rincón de la casa contenía recuerdos de él. Su silla favorita junto a la chimenea, el aroma de su colonia en el baño, la botella de vino a medio terminar que alguna vez compartieron en tiempos más felices. No podía escapar de él. Y, sin embargo, él no estaba en ninguna parte. Para empeorar las cosas, Clara no tenía a quien recurrir. Sus padres, su única familia, ya no estaban. Sus amigos se habían distanciado con los años, y no era lo suficientemente cercana a nadie como para pedir ayuda. Se sentía invisible, como si el mundo hubiera seguido adelante mientras ella se quedaba atrás, luchando por una vida que no estaba segura de querer. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas fuera de su ventana, Clara llegó a su límite. Se sentó en la mesa del comedor, mirando una botella de analgésicos que le habían recetado para los tratamientos de cáncer. La idea de terminar con todo cruzó por su mente. La idea de escapar era tentadora. No más dolor, no más soledad. Levantó la botella, con las manos temblorosas, y desenroscó la tapa. Pero entonces, algo la detuvo. No fue un repentino destello de esperanza ni una señal milagrosa. Fue un recuerdo. Recordó la voz de su madre, suave y tranquilizadora, diciéndole cuando era niña: «Eres más fuerte de lo que piensas, Clara. Incluso cuando sientas que el mundo se está desmoronando, encontrarás la manera de salir adelante». El recuerdo trajo nuevas lágrimas a sus ojos, pero, por primera vez en semanas, no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de desafío. Clara dejó la botella sobre la mesa. Esa noche, se hizo una promesa. Iba a sobrevivir. No por Víctor, ni por nadie más, sino por ella misma. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero estaba segura de que no dejaría que el hombre que la traicionó ganara. Si él se había marchado con tanta facilidad, no merecía el poder de destruirla. El camino que tenía delante seguía siendo oscuro e incierto, pero, por primera vez desde su diagnóstico, Clara sintió un atisbo de determinación. Estaba rota, sí, pero no más allá de toda reparación. Y, en el silencio de su casa vacía, decidió dar el primer paso para recuperar su vida, aunque tuviera que hacerlo sola. A la mañana siguiente, Clara despertó al suave murmullo de los rayos del sol colándose por la ventana de su habitación. El calor en su piel era un tenue recordatorio de la vida más allá de su dolor. Su cuerpo todavía se sentía pesado por los efectos de la quimioterapia, y sus articulaciones le dolían mientras colgaba las piernas al costado de la cama. Dudó, mirando el suelo, insegura de cómo comenzar el día. Cada momento se sentía como escalar una montaña sin un final a la vista. Su estómago rugió, recordándole que no había comido desde la partida de Víctor. El hambre era una necesidad cruel. Necesitaba alimentarse para sobrevivir, pero la idea de preparar algo se le antojaba abrumadora. Por primera vez, Clara permitió que se le cruzara por la mente pedir ayuda. Una débil voz en su interior la instaba a buscar a alguien, aunque su orgullo luchara contra ello. Ese día, en el hospital, Clara conoció a Marisa. Marisa era una enfermera de rostro amable y una habilidad especial para notar cuando alguien estaba pasando por un mal momento. Tenía poco más de 30 años, el cabello rizado y corto, y una actitud gentil que hacía que los pacientes se sintieran cómodos. Clara la había visto en otras ocasiones, pero nunca habían intercambiado más que saludos corteses. Sin embargo, esa tarde, mientras Clara esperaba en la sala de infusiones para comenzar su quimioterapia, Marisa se acercó con una taza de té. «Parecía que esto podría venirte bien», dijo Marisa, entregándole la taza humeante. Clara dudó, sorprendida por el gesto. «Gracias», dijo en voz baja, su tono casi quebrándose por la falta de uso. No había hablado mucho desde que Víctor se fue, prefiriendo el silencio de sus propios pensamientos. Marisa tomó una silla y se sentó junto a ella. «¿Día difícil?», preguntó, sus ojos reflejando una genuina preocupación. Clara no respondió de inmediato.
No estaba acostumbrada a compartir sus cargas con extraños. Pero algo en la presencia de Marisa se sentía seguro, como la calidez de una vieja amiga. Clara asintió lentamente. En realidad, unas semanas difíciles, admitió. Marisa no insistió en obtener más detalles. En lugar de eso, permaneció a su lado, charlando ligeramente sobre su día, el clima y algunas historias divertidas sobre su perro. La sencillez de la conversación fue un bálsamo para el alma cansada de Clara. Por primera vez en semanas, sintió un tenue destello de conexión, un recordatorio de que no todas las personas en el mundo eran tan frías como Víctor. La siguiente vez que Clara vio a Marisa fue durante una ronda particularmente agotadora de tratamiento. Su cuerpo estaba débil, y los efectos secundarios eran más intensos que de costumbre. Apenas podía mantener la cabeza en alto, y las náuseas le revolvían el estómago. Mientras Clara luchaba por mantenerse en pie, Marisa apareció una vez más, esta vez con una manta y un pequeño paquete de galletas. «Te traje esto», dijo Marisa, arropándola con la manta. «Algo ligero puede ayudarte con las náuseas». Clara alzó la mirada, sus ojos llenos de gratitud. No estaba acostumbrada a esa clase de amabilidad, especialmente de alguien que no le debía nada. Este simple gesto, cálido y desinteresado, comenzó a llenar un poco el vacío que había quedado en su vida. «Noté que no trajiste nada para picar», dijo Marisa mientras colocaba la manta sobre los hombros de Clara. «Esto puede ayudarte con las náuseas». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No estaba acostumbrada a este nivel de amabilidad, especialmente de alguien que no le debía nada. «No tienes que hacer esto», susurró, su voz temblando. Marisa sonrió con suavidad. «Lo sé, pero a veces, un poco de bondad puede marcar toda la diferencia». Durante las semanas siguientes, Marisa se convirtió en una presencia constante en la vida de Clara. No solo cuidaba de ella como paciente, sino que también la atendía como persona. Se ofrecía a llevarla a casa cuando Clara estaba demasiado débil para hacerlo sola, le llevaba sopas caseras cuando se enteraba de que no estaba comiendo bien, e incluso se quedaba a su lado durante los tratamientos para hacerle compañía. Una tarde, mientras estaban juntas en el jardín del hospital, Clara finalmente se desahogó sobre Víctor. Las palabras salieron como una presa rota, y su voz temblaba mientras relataba su traición. Marisa escuchó en silencio, con una mezcla de empatía e indignación contenida reflejada en su rostro. «¿Te dejó en medio de todo esto?», preguntó Marisa, su voz cargada de incredulidad. Clara asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pensé que me amaba. Pensé que yo le importaba. Pero simplemente se fue». Marisa extendió la mano y tomó la de Clara. «No merecías eso. Nadie lo merece. Pero estás aquí, Clara. Estás luchando. Y eso te hace más fuerte de lo que él jamás será». Después de la reunión, una mujer llamada Anita se acercó a Clara. Era una señora de unos 60 años, con una sonrisa cálida y un brillo en los ojos. «¿Primera vez?», preguntó Anita, entregándole una taza de té. Clara asintió. «No estaba segura de si debía venir», admitió. Anita soltó una risita. «Yo me sentí igual la primera vez. Pero este grupo me salvó. Hay algo poderoso en compartir tu historia y escuchar las de los demás. Te recuerda que no estás tan sola como crees». Las palabras resonaron en Clara. Durante tanto tiempo, se había sentido aislada en su dolor, convencida de que nadie podía entender por lo que estaba pasando. Pero allí, en esa sala, vio destellos de sus propias luchas reflejados en los rostros de los demás. Era un pequeño consuelo, pero un consuelo al fin. Con el paso de las semanas y los meses, Clara comenzó a apoyarse en el soporte que había encontrado. La amistad de Marisa y las conexiones que formó en el grupo de apoyo se convirtieron en anclas en su vida. Poco a poco, Clara empezó a ver destellos de luz en la oscuridad. No estaba completamente curada, no todavía, pero ya no se sentía como si estuviera ahogándose. Y, por primera vez desde la partida de Víctor, comenzó a creer que tal vez tenía un futuro por el cual luchar. Lo que Clara no sabía era que esa nueva fortaleza se convertiría en la base de la increíble transformación que estaba por venir. Mientras Clara encontraba fragmentos de esperanza y fortaleza en sus días más oscuros, la vida de Víctor había tomado un rumbo completamente diferente. Para él, la decisión de dejar a Clara no fue tan difícil como debería haber sido. La atracción de Gabriela, su joven y vivaz amante, era demasiado tentadora para resistir. Su risa era embriagadora, su toque eléctrico, y su espíritu libre lo hacía sentir vivo de nuevo, o eso creía. Víctor justificó su traición con facilidad. Se decía a sí mismo que la enfermedad de Clara era una carga demasiado pesada para que cualquiera la soportara, especialmente alguien como él, que merecía ser feliz.
Se convenció de que Clara estaría mejor sin él. Después de todo, según él, ella era demasiado fuerte para necesitar a nadie. Estas mentiras eran su consuelo, su justificación, mientras empacaba sus pertenencias y la abandonaba con un frío mensaje de texto. Víctor y Gabriela se mudaron a un elegante apartamento en la ciudad, con enormes ventanas que ofrecían una vista panorámica del horizonte urbano. Era un mundo completamente distinto al hogar modesto y acogedor que había compartido con Clara. El apartamento estaba decorado al estilo de Gabriela, moderno, minimalista y lleno de muebles caros que Víctor apenas podía costear. Pero Gabriela tenía gustos caros, y Víctor, ansioso por mantenerla contenta, no escatimaba en gastos. Al principio, su relación parecía un sueño. Gabriela era espontánea y desenfadada, el antídoto perfecto contra lo que Víctor había convencido a sí mismo que era la monotonía de su vida con Clara. Salían a cenas lujosas, asistían a fiestas exclusivas y pasaban fines de semana en resorts de lujo. A Gabriela le encantaban las cosas finas de la vida, y Víctor estaba decidido a proporcionárselas, incluso mientras las deudas de sus tarjetas de crédito comenzaban a acumularse. Sin embargo, las grietas en su relación comenzaron a aparecer antes de lo que Víctor había anticipado. Gabriela, con todo su encanto, no era la pareja devota que Víctor había imaginado. Sus afectos eran inconstantes, sus estados de ánimo, impredecibles. Un momento lo llenaba de atención, y al siguiente, era distante y fría. Víctor se encontró persiguiendo su aprobación, haciendo todo lo posible para mantenerla feliz. Le compraba bolsos de diseñador, joyas e incluso un auto nuevo, todo con la esperanza de ganarse su amor. Una noche, Gabriela regresó a casa horas más tarde de lo prometido, oliendo a un perfume que no era el suyo. Víctor la enfrentó, su voz cargada de acusaciones. Gabriela, sin inmutarse, simplemente rió. «No seas tan dramático, Víctor», dijo mientras pasaba junto a él. «Tú no eres mi esposo». Las palabras le golpearon como una bofetada. Por primera vez, Víctor se dio cuenta de que Gabriela no tenía intención de comprometerse con él. Estaba con él por el estilo de vida que le proporcionaba, y nada más. Y, sin embargo, no podía obligarse a dejarla. Había quemado demasiados puentes, sacrificado demasiado, como para regresar ahora. Mientras tanto, la situación financiera de Víctor empeoraba cada vez más. Las facturas por los gustos extravagantes de Gabriela eran implacables, y sus ingresos no alcanzaban para cubrirlos. Había vaciado sus ahorros y maximizado varias tarjetas de crédito. Cada mes, se prometía a sí mismo que reduciría los gastos, pero las exigencias de Gabriela hacían eso imposible. Una noche, mientras estaban sentados en su costoso apartamento con vista a la ciudad, Víctor trató de abordar el tema de las finanzas. «Tenemos que empezar a ser más cuidadosos con el dinero», dijo con cautela. «Estoy bajo mucha presión ahora mismo». Gabriela puso los ojos en blanco. «¿Qué presión? Fuiste tú quien insistió en comprarme ese auto». «Lo compré porque tú dijiste que lo querías», respondió Víctor, su frustración comenzando a aflorar. «Pero ahora estoy ahogado en deudas, y necesito que me ayudes a entender eso». Gabriela se levantó, con el rostro endurecido. «¿Entender? Lo que entiendo es que no eres el hombre que pensé que eras. Si no puedes mantener este ritmo, tal vez necesite a alguien que sí pueda». Sus palabras le dolieron profundamente, pero Víctor no pudo responder. Se quedó en silencio, aturdido, mientras Gabriela agarraba su bolso y salía del apartamento. Esa noche no regresó, ni la siguiente. A medida que las ausencias de Gabriela se hicieron más frecuentes, Víctor comenzó a hundirse. Bebía en exceso, intentando ahogar el creciente arrepentimiento que lo carcomía. Por primera vez, pensó en Clara, pero no con la indiferencia despectiva que había cultivado, sino con algo que se parecía a la culpa. Ella había sido leal, amorosa y solidaria. Había estado a su lado durante sus luchas, y él la había abandonado en el momento en que más lo necesitaba. Los pensamientos de Víctor a menudo derivaban hacia la vida que había dejado atrás. Se imaginaba a Clara en el hogar que alguna vez compartieron, sentada sola en la mesa del comedor, la casa demasiado silenciosa sin su presencia. Se preguntaba si aún estaba viva, si estaba manejándose sola. La idea de que pudiera haber seguido adelante sin él le revolvía el estómago. Pero en lugar de buscar a Clara o enfrentar las consecuencias de sus acciones, Víctor se hundió más profundamente en la negación. Culpaba sus problemas financieros a la economía, los problemas en su relación a la egoísta actitud de Gabriela y su infelicidad a todo menos a sí mismo. Era más fácil permanecer en la burbuja de mentiras que había construido que enfrentarse a la verdad. La traición final de Gabriela llegó un mes después. Víctor regresó a casa después del trabajo y encontró el apartamento vacío.
Las pertenencias de Gabriela habían desaparecido, y en el mostrador de la cocina solo quedaba una nota. Decía: «Esto no está funcionando. No intentes buscarme». Las palabras eran frías, desprovistas de cualquier emoción. Víctor se quedó mirando la nota, con las manos temblorosas. Su pecho se apretó al comprender la realidad de su situación. Estaba solo, arruinado y sin nadie a quien culpar más que a sí mismo. La vida que había perseguido con tanto entusiasmo se había desmoronado frente a sus ojos, dejándolo con nada más que arrepentimiento. Después de la partida de Gabriela, los pensamientos de Víctor comenzaron a girar más frecuentemente hacia Clara. Se encontró buscándola en internet, con la esperanza de encontrar algún rastro de su vida. Cuando no encontró nada, consideró la posibilidad de contactarla, pero la vergüenza lo detuvo. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría justificar sus acciones? Un día, Víctor recibió una carta de un abogado. Su corazón se aceleró mientras leía las palabras: «Está usted invitado a la lectura del testamento de Clara». La carta incluía la fecha y el lugar. Víctor se quedó congelado, sin saber cómo interpretar el mensaje. ¿Clara estaba muerta? El pensamiento le envió un escalofrío por la espalda. Si así era, eso significaba que la herencia en la que había depositado sus esperanzas finalmente podría estar a su alcance. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la lectura, Víctor no podía deshacerse de la inquietud que lo carcomía. Había perdido todo lo demás: su dignidad, su relación, su estabilidad financiera. Ahora, la única cosa a la que se aferraba era la esperanza de beneficiarse de la fortuna de Clara. Lo que no sabía era que el día de la herencia sería el mayor ajuste de cuentas de su vida, y la sorpresa que lo esperaba lo cambiaría todo. Mientras la vida de Víctor se desmoronaba en el caos de malas decisiones y heridas autoinfligidas, Clara estaba transformándose silenciosamente. Había emergido de las sombras de la traición con cicatrices, sí, pero también con un renovado sentido de propósito. Cada pequeña victoria, como cocinar su propia comida o pintar un nuevo lienzo, añadía un ladrillo a los cimientos de su proceso de reconstrucción. Una tarde lluviosa, mientras Clara estaba sentada junto a la ventana de su modesta casa, sostenía un bolígrafo en su mano temblorosa, mirando las páginas en blanco de un cuaderno. Habían pasado semanas desde que había pensado en Víctor, pero ahora, la voz de su abogada resonaba en su mente: «Deberías actualizar tu testamento». La sugerencia había surgido después de un comentario casual que Clara hizo durante una de sus discusiones rutinarias sobre sus finanzas. Había reído amargamente y dicho: «Víctor probablemente está esperando que me muera para poder vivir feliz para siempre». Su abogada, una mujer sensata llamada Elena, se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. «Clara», dijo con firmeza, «tienes el poder de asegurarte de que tu futuro y tu legado estén en las manos correctas. No permitas que alguien como Víctor tome lo que tú has construido». Clara tomó esas palabras muy en serio. Esa tarde lluviosa, comenzó a hacer una lista de las personas y causas que realmente le importaban. Al principio fue un ejercicio silencioso, pero con cada trazo de su pluma, una chispa de determinación creció dentro de ella. Pensó en Marisa, la enfermera que había sido su roca cuando nadie más estaba. Pensó en Anita y las otras mujeres de su grupo de apoyo que habían compartido sus historias y le habían dado fuerza. Y pensó en las innumerables personas que luchaban contra el cáncer, que merecían una oportunidad para pelear por sus vidas tanto como ella. Víctor, sin embargo, no estaba en la lista. Su mano se detuvo por un momento mientras escribía su nombre en los márgenes, solo para tacharlo con una línea firme. No, pensó, él no merece esto. Clara no odiaba a Víctor. De hecho, lo compadecía. Pero la compasión no era razón suficiente para entregarle la herencia que tanto le había costado proteger, especialmente después de que él la abandonó en su peor momento. Este era su momento de recuperar el control, no solo de sus finanzas, sino también de su narrativa. La semana siguiente, Clara se reunió con Elena para finalizar su nuevo testamento. Elena la recibió con una cálida sonrisa, pero su tono era estrictamente profesional mientras revisaba las notas de Clara. «Has tomado decisiones poderosas aquí», dijo Elena, revisando el documento. «¿Estás segura de que no quieres dejarle nada a Víctor? A veces, la gente se arrepiente de cortar los lazos completamente». Clara dudó solo por un momento antes de sacudir la cabeza. «Él tomó sus decisiones», dijo, con voz firme. «Ahora, yo estoy tomando las mías». Elena asintió, su respeto por Clara era evidente. Juntas, redactaron un testamento que reflejaba los valores de Clara y aseguraba que su patrimonio iría a quienes realmente la habían apoyado.
Una porción significativa fue destinada a la investigación contra el cáncer y programas de atención a pacientes, con una donación especial para el hospital que la había tratado. También reservó fondos para Marisa, quien se había convertido no solo en una amiga, sino en una figura familiar. Pero Clara no se detuvo ahí. Hizo una última solicitud, una carta que sería leída en voz alta a Víctor durante la lectura del testamento. No era un acto de crueldad, sino de cierre. Clara quería que él escuchara, con sus propias palabras, la fortaleza que había encontrado en su ausencia. Era su manera de recuperar el poder que él una vez le había arrebatado. La salud de Clara se había estabilizado en los últimos meses, gracias a una combinación de tratamientos y su inquebrantable determinación. Aunque el cáncer seguía siendo una sombra en su vida, ella se negaba a dejar que la definiera. Cada día era un regalo, y dedicaba su energía a cosas que le traían alegría. Sus pinturas, que alguna vez fueron un refugio privado para su dolor, comenzaron a atraer atención. Marisa animó a Clara a exponer su trabajo en una galería local, y, para su sorpresa, la gente quedó cautivada por la emoción cruda en su arte. Las ventas de sus pinturas se convirtieron en una fuente adicional de ingresos, otorgándole aún más libertad para moldear su futuro. Una noche, después de una exposición particularmente exitosa, Clara se sentó con Marisa a tomar té. Hablaron de todo: el arte, la vida y las formas en que las personas podían sorprenderte, para bien o para mal. Finalmente, Marisa planteó la pregunta que había estado rondando en su mente durante semanas. ¿Todavía piensas en él?, preguntó con suavidad, refiriéndose a Víctor. Clara se detuvo, su mirada reflexiva. A veces, admitió. Pero no de la misma forma que antes. No lo extraño. Ni siquiera lo odio. Creo que estoy agradecida. Si él no se hubiera ido, quizás nunca habría encontrado esta versión de mí misma. La que es más fuerte, más viva. Marisa sonrió, sus ojos llenos de orgullo. Eres increíble. ¿Lo sabías? Clara rió suavemente. No, solo estoy sobreviviendo. Pero estoy aprendiendo que sobrevivir también puede ser hermoso. En las semanas previas a la lectura del testamento, Clara pasó horas redactando la carta que dejaría para Víctor. Quería que fuera honesta pero no cruel, firme pero no vengativa. Le tomó varios borradores, pero finalmente encontró las palabras adecuadas. La versión final decía: hubo un tiempo en que creí que tú eras mi mundo, que sin ti, yo no era nada. Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lo que necesitamos aprender, incluso si las lecciones vienen envueltas en dolor. Cuando te fuiste, pensé que me rompería. Y durante un tiempo, lo hice. Pero de esas grietas creció algo inesperado: fortaleza. Quiero que sepas que te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Perdonar no significa olvidar, y ciertamente no significa darte la bienvenida de vuelta a mi vida. Significa soltar el poder que una vez tuviste sobre mí. No encontrarás tu nombre en mi testamento, Víctor. En su lugar, lo encontrarás en los márgenes, tachado como ese capítulo de mi vida que ya no me define. La riqueza que codiciaste ha sido destinada a quienes realmente se preocuparon, a quienes estuvieron a mi lado cuando tú te fuiste. Espero que encuentres las respuestas que buscas, pero entiende esto: la persona en la que me he convertido no te debe nada. Cuando Clara selló la carta en un sobre y se la entregó a Elena, sintió un profundo alivio. No estaba escribiendo solo para Víctor. Estaba escribiendo para su yo del pasado, la versión de sí misma que había sido ingenua, confiada y demasiado dispuesta a sacrificar su propia felicidad por los demás. Este acto de reclamar su historia iba más allá de las finanzas o la venganza. Se trataba de establecer límites, proteger su corazón y honrar la resiliencia que había descubierto en sí misma. Clara había encontrado su voz, y nadie, ni Víctor, ni el cáncer, ni la traición, podría quitársela. Lo que Clara no sabía era que la carta y las decisiones que había tomado no solo llevarían a Víctor al borde de la desesperación, sino que también inspirarían a otros a verla no como una víctima, sino como una sobreviviente que había transformado su dolor en propósito. El día de la lectura del testamento se acercaba rápidamente, y mientras Víctor entraría esperando reclamar su fortuna, saldría con algo mucho más valioso: la realización de que la fortaleza de Clara era una fuerza que nunca podría poseer. El camino de Clara hacia su redescubrimiento no fue una línea recta, pero cada paso que daba la acercaba a una versión de sí misma que nunca pensó posible. Los meses que siguieron a su decisión de reescribir su testamento estuvieron llenos de pequeñas pero profundas victorias que transformaron su mundo. Por primera vez en años, comenzó a centrarse en lo que ella quería, no en lo que se esperaba de ella, no en lo que los demás necesitaban, sino en lo que realmente deseaba su corazón. Comenzaba sus mañanas con propósito. Cada amanecer se sentía como una oportunidad,
no solo como la continuación de días que tenía que soportar. Su rutina se convirtió en una fuente de fuerza. Clara se sentaba junto a la ventana, el mismo lugar donde había redactado su testamento, y tomaba una taza de té mientras la luz dorada inundaba la habitación. Los momentos de tranquilidad le permitían reflexionar sobre la distancia que había recorrido, tanto emocional como espiritualmente. Ya no se despertaba con el peso de la traición aplastando su pecho. En su lugar, sentía ligereza, una tranquila anticipación por lo que cada día podía traer. Su pasión por la pintura había crecido de una manera que nunca había anticipado. Lo que comenzó como una vía terapéutica se convirtió en un medio para conectarse con el mundo. Clara volcaba su alma en cada trazo, traduciendo su dolor, esperanza y resiliencia en el lienzo. Cada pintura era una historia, y a medida que las personas compraban su obra, Clara se dio cuenta de que estaba compartiendo pedazos de sí misma con desconocidos que encontraban significado en su arte. Una noche, mientras trabajaba en una nueva pieza, un paisaje vívido de una tormenta despejándose sobre una montaña, pensó en el camino que había recorrido para llegar hasta ese punto. Los colores que eligió eran audaces, vibrantes, llenos de vida. No eran los tonos apagados de sus primeras obras, que reflejaban su desesperación. Estos colores eran una declaración. Había sobrevivido y seguiría prosperando. Su renovada confianza se extendió más allá del arte. Clara comenzó a ofrecerse como voluntaria en el hospital donde había recibido tratamiento. Marisa la había animado a compartir su historia con otros, y aunque al principio Clara dudó, finalmente aceptó. Hablar con pacientes que estaban en la posición en la que ella misma había estado fue tanto una experiencia humilde como fortalecedora. Veía su propio miedo y dolor reflejados en sus ojos, pero también destellos de esperanza cuando les contaba sobre su camino hacia la recuperación. Una paciente en particular, una joven llamada Sofía, le recordó a Clara sus primeros días tras el diagnóstico. Sofía estaba retraída, sus ojos ensombrecidos por el peso de su enfermedad. Clara se sentó junto a ella durante una de sus sesiones y habló suavemente sobre los momentos más oscuros de su vida, la traición, la soledad, la rabia. Pero también habló de la fuerza que había encontrado, las amistades que había hecho y la inesperada belleza que había surgido de su sufrimiento. No tienes que tener todo resuelto hoy, dijo Clara, tomando la mano de Sofía. Algunos días, simplemente sobrevivir es suficiente. Y en esos días, recuérdate que incluso los pasos más pequeños hacia adelante son victorias. Los labios de Sofía temblaron con una leve sonrisa, y por primera vez, Clara vio un destello de esperanza en sus ojos. Momentos como ese le recordaron por qué había elegido dedicar su vida a ayudar a otros. Su dolor no había sido en vano, le había dado las herramientas para levantar a otros en sus horas más oscuras. A pesar de su progreso, todavía había momentos en que los recuerdos de Víctor se colaban en sus pensamientos. Estos recuerdos ya no traían dolor, pero servían como un recordatorio de la mujer que solía ser, ingenua, ansiosa por complacer, dispuesta a pasar por alto sus propias necesidades por alguien que no lo merecía. Ya no resentía a Víctor, pero sabía que nunca volvería a permitir que alguien como él entrara en su vida. Los límites que había construido eran firmes, y protegía su paz con determinación. Una tarde, mientras Clara paseaba por el parque local, notó a un grupo de niños jugando junto a una fuente. Sus risas eran contagiosas, y Clara se encontró sonriendo a pesar del peso de sus pensamientos. Había ido al parque para despejar su mente, para reflexionar sobre la lectura del testamento que estaba a pocos días de ocurrir. El evento traería a Víctor de vuelta a su vida, aunque brevemente, y no estaba segura de cómo se sentía al respecto. La carta que había escrito para él estaba guardada en la oficina de su abogada, sellada y lista para ser entregada. Había repasado las palabras incontables veces, asegurándose de que eran exactamente lo que quería decir. Pero ninguna cantidad de preparación podía calmar completamente los nervios que venían con enfrentar su pasado. Sabía que Víctor entraría en esa sala esperando salir con su fortuna. La idea casi le hizo reír. Aún no había aprendido que el mundo no giraba a su alrededor. Mientras Clara se sentaba en un banco cerca de la fuente, observó a una niña equilibrándose cuidadosamente en el borde de la base de piedra. La madre de la niña estaba cerca, con los brazos extendidos por si tropezaba. La imagen tocó profundamente a Clara. Le recordó el apoyo que había encontrado en personas como Marisa, Elena y las mujeres de su grupo de apoyo. Habían sido su red de seguridad, sosteniéndola cuando tropezaba y animándola a intentarlo de nuevo cuando pensaba que no podía seguir adelante. Clara se dio cuenta de que ahora ella se había convertido en esa red de seguridad para otros. A través de su arte, su voluntariado y su presencia, estaba dando a las personas la misma esperanza que le habían dado a ella.
Fue un pensamiento humilde, y la llenó de gratitud por el camino que había recorrido. Los días previos a la lectura del testamento fueron una mezcla de resolución tranquila y anticipación silenciosa. Clara pasó su tiempo rodeada de las cosas que le traían paz: pintar, caminar en la naturaleza y conectar con las personas que se habían convertido en su familia elegida. No tenía miedo de ver a Víctor nuevamente, estaba lista. Esto no se trataba de venganza. No se trataba de demostrarle nada. Se trataba de cerrar un capítulo de su vida que ya no le servía. La carta era su acto final de liberación, una declaración de que había seguido adelante y encontrado alegría a pesar del dolor que le había causado. Clara sabía que Víctor entraría en esa sala esperando salir con todo. Pero cuando se revelara la verdad, él aprendería que ella había construido una vida mucho más rica que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Una vida llena de amor, resiliencia y propósito. Y sin importar lo que él sintiera, ira, arrepentimiento o incredulidad, Clara saldría de allí sin cargas, con el corazón libre para abrazar el brillante futuro que había creado para sí misma. Víctor estaba sentado en el oscuro apartamento que ahora se sentía más como una tumba que como el refugio de lujo que había imaginado. Las paredes, antes impecables, mostraban marcas donde antes estaban los muebles que Gabriela había llevado al irse, dejando solo frascos vacíos de perfume y un tenue rastro de su presencia. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional crujido del edificio y el zumbido del refrigerador. Su imperio de placer y exceso se había derrumbado a su alrededor, dejándole nada más que deudas y arrepentimiento. El montón de facturas sin abrir en el mostrador se alzaba como una montaña. Cada sobre representaba otra consecuencia de sus decisiones, otro recordatorio de lo bajo que había caído. Su teléfono vibró, un acontecimiento raro ahora que la mayoría de sus amigos se habían distanciado. Miró la pantalla y vio una notificación del abogado que manejaba el testamento de Clara. El mensaje era simple: recordatorio, lectura del testamento, viernes, 10 de la mañana. Los labios de Víctor se curvaron en una sonrisa amarga. A pesar de todo, esta era la única carta que aún tenía. La fortuna de Clara, en la que había contado desde su diagnóstico, estaba a su alcance. Había soportado humillación, ruina financiera y el colapso de su relación con Gabriela, pero la perspectiva de esa herencia lo mantenía en pie. Imaginaba el dinero saldando sus deudas, permitiéndole reconstruir su vida, quizás incluso atraer a alguien nuevo. El pensamiento le dio una fugaz sensación de triunfo. Pero ese triunfo era frágil, como una máscara de papel que ocultaba la creciente inquietud en su pecho. Víctor no había sabido nada de Clara en meses. Lo último que sabía era que seguía en tratamiento. ¿Estaba siquiera viva? El pensamiento lo inquietaba de una manera que no podía comprender del todo. Lo apartó de su mente, enfocándose en lo que asumía sería un proceso sencillo: llegar a la lectura, firmar algunos papeles y marcharse con su herencia. El viernes por la mañana llegó gris y nublado, como si el universo hubiera decidido reflejar la tormenta que se gestaba dentro de Víctor. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje oscuro y una corbata en un intento de transmitir un respeto sombrío, aunque sus verdaderas intenciones estaban lejos de ser altruistas. Se miró en el espejo, ajustándose el cuello. El hombre que lo devolvía la mirada parecía más viejo, más cansado. Su mirada, antes segura, ahora llevaba sombras de desesperación. La oficina del abogado era un edificio modesto en el centro de la ciudad, mucho menos imponente de lo que Víctor había esperado. Aparcó su coche, un sedán viejo que apenas podía permitirse mantener, y caminó hacia la entrada, aferrando su maletín como si contuviera algún vestigio de su dignidad. Adentro, la sala de espera estaba tranquila, con música clásica suave sonando de fondo. Los ojos de Víctor recorrieron la habitación, pero no vio rostros familiares. Había esperado ver a algún representante del hospital de Clara o quizás a uno de sus amigos. En cambio, solo estaba Elena, la abogada, sentada detrás de su escritorio con una expresión calmada e inescrutable. «Señor Víctor», dijo, levantándose para saludarlo. «Gracias por venir». Víctor ofreció una sonrisa tensa, ocultando su nerviosismo. «Por supuesto. Supongo que todo está en orden, ¿verdad?». Elena señaló hacia una sala de conferencias. «Comenzaremos en breve. Por favor, tome asiento». Víctor entró en la sala, sus pasos resonando en el suelo pulido. Una mesa larga dominaba el espacio, con papeles ordenados en su centro. Se sentó, colocando su maletín sobre la mesa. Sus palmas estaban húmedas, pero se dijo a sí mismo que era emoción, no ansiedad. Elena entró momentos después, llevando una carpeta que parecía demasiado delgada para lo que Víctor imaginaba que sería un patrimonio considerable. La colocó frente a ella y la abrió con una precisión deliberada. «Antes de proceder»,
comenzó Elena, con un tono profesional pero firme. Debo informarle que Clara dejó instrucciones explícitas para esta lectura. Quería que ciertos asuntos se abordaran directamente con usted. El ceño de Víctor se frunció. ¿Qué tipo de asuntos? Elena no respondió de inmediato. En su lugar, sacó un sobresellado con la letra familiar de Clara. El estómago de Víctor se revolvió al reconocer los bucles y curvas de su escritura. Era una carta, dirigida a él. Esto es de Clara, dijo Elena, deslizando el sobre por la mesa. Le daré un momento para leerla antes de continuar. Víctor vaciló, mirando el sobre como si pudiera quemarlo. Lentamente, lo alcanzó, con los dedos temblorosos. Rompió el sello y desplegó la carta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las palabras lo golpearon como una ola. Víctor, si estás leyendo esto, significa que has venido por lo que crees que te corresponde. Pero déjame ser clara, no estás aquí por amor ni lealtad. Estás aquí por codicia. La misma codicia que te llevó a abandonarme en mi momento más oscuro. Quiero que sepas que te he perdonado. No porque lo merezcas, sino porque me niego a que tu traición me defina. El perdón me ha liberado, Víctor. Me ha permitido seguir adelante, reconstruir, vivir una vida con propósito y alegría. El pecho de Víctor se apretó mientras bajaba la carta, incapaz de seguir leyendo. Cada palabra era un golpe, despojándolo de las ilusiones que había creado sobre sí mismo y sobre Clara. De repente, la herencia que tanto había ansiado parecía algo muy lejano, un sueño que se desvanecía con cada letra de esa carta. Sin embargo, tú no te beneficiarás de la fortuna que trabajé tan duro para proteger. En cambio, mi patrimonio irá a quienes realmente estuvieron a mi lado, personas como Marisa, mi enfermera, y la Fundación contra el Cáncer que salvó mi vida. Me enseñaste una lección, Víctor. Me mostraste la importancia de valorarme a mí misma y reconocer mi propio valor. Por eso, te doy las gracias. Pero aquí termina tu capítulo en mi historia. Clara, las manos de Víctor temblaban mientras bajaba la carta. Su rostro ardía de vergüenza y enojo, pero debajo de todo eso había un vacío de incredulidad. Esto no era lo que debía haber pasado. Clara se suponía que debía morir en silencio, dejándolo recoger los pedazos de su vida y moldearlos en la suya. En cambio, había cambiado la narrativa, dejándolo con nada más que el peso de sus propias elecciones. Elena aclaró la garganta, rompiendo el tenso silencio. Según lo establecido en su testamento, los bienes de Clara han sido distribuidos entre la Fundación contra el Cáncer y las personas que ella especificó. Usted no es beneficiario. Víctor apretó los puños, sus nudillos se pusieron blancos. Ella no puede hacer esto, balbuceó. Yo era su esposo. La expresión de Elena no se alteró. Legalmente, tenía todo el derecho de asignar su patrimonio como lo considerara. Los documentos son impecables. Víctor se dejó caer en la silla, la realidad aplastándolo como una ola. Estaba arruinado, abandonado y ahora completamente humillado. Clara lo había superado, su fuerza brillando más en la muerte, o eso suponía, de lo que él jamás habría imaginado. Pero mientras Víctor recogía sus cosas y salía tambaleándose de la oficina, no podía deshacerse de un pensamiento persistente. Clara no había sido derrotada, ni siquiera por su enfermedad. Había resurgido de las cenizas de su matrimonio, construyendo un legado que celebraba su resiliencia. Y mientras Víctor lo había perdido todo, Clara había encontrado la libertad, una victoria que él nunca podría entender. El día después de que Víctor vio la pintura de Clara en la galería, despertó con una inquietud desconocida. Su apartamento, que alguna vez fue símbolo de libertad, ahora se sentía como una jaula. Las paredes parecían cerrarse sobre él, llenas de ecos de sus errores pasados. La pintura había despertado algo dentro de él, algo que no había sentido en años. Un deseo de cambiar. Pero el cambio era una montaña distante e intimidante, y no estaba seguro de tener la fuerza para escalarla. Víctor se arrastró hasta la cocina, sintiendo el frío del linóleo bajo sus pies descalzos. Abrió la nevera y miró sus estantes casi vacíos. Un cartón de leche caducado y una lechuga marchita parecían burlarse de él con su inutilidad. Suspiró mientras cerraba la puerta. El hombre que una vez disfrutaba de comidas lujosas con Gabriela ahora estaba reducido a sobrevivir, sin saber de dónde vendría su próxima comida. Se sentó en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Las palabras de Clara en la carta lo atormentaban. Me enseñaste la importancia de valorarme a mí misma y reconocer mi propio valor. Por eso, te doy las gracias. Pero aquí termina tu capítulo en mi historia. Víctor había pasado tanto tiempo culpando a otros por sus fracasos, Clara, Gabriela, incluso al mundo, que nunca se había enfrentado a sí mismo. Ahora, la verdad lo miraba fijamente.
Él había sido el arquitecto de su propia caída. Conforme pasaban las horas, Víctor se sintió atraído nuevamente hacia la galería. No sabía exactamente qué buscaba, tal vez cierre, o alguna conexión con la mujer a la que había traicionado. El recuerdo de la pintura de Clara permanecía en su mente, sus colores vibrantes y mensaje esperanzador, un claro contraste con la oscuridad que sentía dentro de sí mismo. Cuando llegó, la galería estaba tranquila, el aire impregnado con el leve aroma de pintura y barniz. Caminó lentamente por las exhibiciones, sus ojos escaneando cada pieza de arte. La mayoría de las pinturas eran hermosas pero impersonales, carentes de la emoción cruda que lo había atraído hacia el trabajo de Clara. Entonces, la vio de nuevo, la montaña bañada en luz dorada. Víctor se detuvo frente a la pintura, su pecho apretado. Las nubes de tormenta en la imagen parecían reflejar su propia agitación, pero el amanecer sobre ellas le recordó que incluso las tormentas más oscuras eventualmente pasan. Extendió la mano, sus dedos flotando justo por encima del cristal. Por un breve momento, se sintió conectado a Clara de una manera que no había sentido en años. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo una voz detrás de él. Víctor se giró para ver a una mujer mayor con ojos amables y una suave sonrisa. Llevaba una etiqueta con su nombre que decía Margaret, curadora de galería. «Lo es», respondió Víctor, con la voz ronca. «¿La artista?» «Clara, es increíble». Margaret asintió. «Realmente lo es. Su historia es tan inspiradora como su obra. Sabía que esta pintura representa su recuperación del cáncer». Víctor tragó con fuerza, sin estar seguro de cómo responder. Asintió, evitando la mirada de Margaret. «Ella ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a otros ahora», continuó Margaret, su voz cálida con admiración. «Esta subasta está recaudando fondos para la Fundación contra el Cáncer que apoya. Es increíble lo que ha logrado». El pecho de Víctor se apretó aún más. Siempre había visto a Clara como fuerte, pero escuchar sobre su trabajo y su resiliencia le hizo darse cuenta de cuánto la había subestimado. Mientras él se hundía en la autocompasión, ella había estado construyendo un legado. Margaret lo estudió por un momento. «Parece que la conoce», dijo con suavidad. Víctor vaciló, el peso de su culpa presionándolo. Yo solía conocerla», admitió. «Hace mucho tiempo». La expresión de Margaret se suavizó. «Bueno, si tienes la oportunidad de reconectar, deberías hacerlo. Clara tiene una forma de traer luz a todos los que conoce». Víctor asintió, pero la idea de ver a Clara de nuevo lo llenó de temor. No estaba seguro de merecer su perdón, ni siquiera la oportunidad de hablar con ella. Durante los días siguientes, Víctor no pudo sacar de su mente la pintura de Clara ni las palabras de Margaret. Comenzó a reflexionar más profundamente sobre su vida y las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Pensó en el hombre que había sido cuando conoció a Clara, un hombre lleno de sueños y potencial, y se preguntó si era demasiado tarde para encontrar esa parte de sí mismo nuevamente. En un intento de comenzar de nuevo, Víctor comenzó a dar pequeños pasos para reconstruir su vida. Vendió los pocos objetos de valor que le quedaban, incluyendo el reloj que Gabriela le había regalado, para pagar parte de sus crecientes deudas. Contactó a un asesor financiero para que lo ayudara a crear un plan para manejar el poco dinero que tenía. Fue un trabajo humillante, pero le dio un propósito que no había sentido en años. Víctor también empezó a ser voluntario en un centro comunitario local. No era mucho, ayudar con la distribución de alimentos y limpiar después de los eventos, pero le recordó la importancia de devolver algo a los demás. Encontró consuelo en la gratitud de las personas a las que ayudaba, sus sonrisas un recordatorio poderoso de que incluso los actos más pequeños de bondad podían marcar la diferencia. A través de estas experiencias, Víctor comenzó a entender la lección que Clara había intentado enseñarle. Su perdón no era una invitación para volver a su vida, sino un desafío para encontrar su propio camino hacia la redención. Se dio cuenta de que no podía deshacer el pasado, pero podía esforzarse por ser mejor en el futuro. Los meses pasaron y Víctor continuó reconstruyéndose. Pensaba a menudo en Clara, pero sus pensamientos ya no estaban consumidos por el arrepentimiento. En su lugar, sentía una tranquila gratitud por las lecciones que su fortaleza le había enseñado. No sabía si volvería a verla alguna vez, pero esperaba que fuera feliz, rodeada de la luz que había creado. Una noche, Víctor recibió un volante por correo para una gala benéfica en apoyo a la Fundación contra el Cáncer que Clara apoyaba. Su nombre figuraba como artista destacada, con varias de sus pinturas programadas para subastarse. El corazón de Víctor se aceleró al leer el volante. Era una oportunidad para verla, para agradecerle, aunque solo fuera a la distancia. Debatió asistir, inseguro de si su presencia sería bienvenida. Pero al final, decidió ir,
no por él, sino para apoyar la causa que se había vuelto tan importante para ella. Se puso su único traje, ahora cuidadosamente planchado y remendado, y llegó a la gala con una mezcla de nerviosismo y determinación. Al entrar en el gran salón, lleno de risas y el tintineo de copas, los ojos de Víctor buscaron a Clara. La vio cerca del escenario, rodeada de un grupo de admiradores. Se veía radiante, su sonrisa más brillante de lo que él recordaba. Era una mujer transformada, un testimonio de resiliencia y gracia. Víctor se quedó en el fondo, contento de observarla desde lejos. Cuando su pintura fue presentada para la subasta, sintió una oleada de orgullo al saber cuánto representaba su viaje. Las pujas aumentaron rápidamente y la venta finalizó con un aplauso rotundo. La alegría de Clara era palpable mientras agradecía al público, su voz firme y llena de gratitud. Víctor dejó la gala sin hablar con ella. No lo necesitaba. Verla feliz, prosperando y rodeada de amor era suficiente. Mientras caminaba hacia el aire fresco de la noche, sintió una paz que no había conocido en años. El capítulo de Clara en su vida estaba verdaderamente cerrado, pero su fortaleza y perdón le habían dado el coraje para comenzar a escribir el suyo propio. Víctor regresó a su pequeño apartamento después de la gala, su mente inundada de emociones que no podía procesar completamente. La imagen de Clara, vibrante y llena de vida, lo había dejado conmocionado. Se había preparado para la posibilidad de verla nuevamente, pero nada podría haberlo preparado para la magnitud de su transformación. Ya no era la mujer que él había abandonado. Era más fuerte, más brillante y más segura de sí misma que nunca. Colocó cuidadosamente su chaqueta sobre el respaldo de una silla y se dejó caer en el sofá, mirando la pared vacía frente a él. Durante años, se había aferrado a la creencia de que la vida de Clara se derrumbaría sin él, que nunca se recuperaría de su traición. Pero ahora se daba cuenta de cuán equivocado había estado. Clara no solo había sobrevivido, había prosperado. Y al hacerlo, había expuesto los fracasos de Víctor, obligándolo a enfrentarse al hombre en el que se había convertido. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de introspección y determinación tranquila. Víctor se volcó en su trabajo voluntario en el centro comunitario, encontrando consuelo en el simple acto de ayudar a los demás. El trabajo lo anclaba, dándole un sentido de propósito que no había sentido en años. Comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Un ablandamiento de la amargura que antes lo consumía, una creciente apreciación por los momentos de conexión que compartía con las personas a su alrededor. Una tarde, mientras organizaba cajas de ropa donada, una joven se le acercó con una sonrisa vacilante. «Víctor, ¿verdad?», preguntó, su voz cálida y amistosa. Él asintió, limpiándose las manos en los jeans. «Ese soy yo, ¿en qué puedo ayudarte?». La mujer se presentó como Elena, una de las coordinadoras del centro. «Solo quería darte las gracias», dijo. «Has sido de gran ayuda aquí. Las familias a las que servimos realmente lo aprecian, y nosotros también». Víctor sintió un leve rubor de vergüenza. No estaba acostumbrado a que le agradecieran. «Solo hago lo que puedo», respondió, encogiéndose de hombros. Elena amplió su sonrisa. «Bueno, marca la diferencia. No subestimes eso». Sus palabras se quedaron con Víctor mucho después de que ella se alejara. Durante tanto tiempo, Víctor había sentido que su vida no tenía sentido, que no era más que la suma de sus errores. Pero ahora, por primera vez en años, sintió un destello de esperanza, la creencia de que podía ser más que el hombre que había sido. Mientras tanto, la vida de Clara seguía floreciendo. Su trabajo con la Fundación contra el Cáncer había crecido más de lo que jamás imaginó, y sus pinturas ahora eran muy demandadas. Pasaba sus días equilibrando reuniones, exposiciones en galerías y trabajo voluntario, todo mientras mantenía el equilibrio que había luchado tanto por alcanzar. Aunque su agenda era agitada, siempre encontraba tiempo para lo que más importaba: mañanas tranquilas en su jardín, cenas con amigos y momentos de reflexión que le recordaban lo lejos que había llegado. Una tarde, Clara recibió una carta por correo. Era de la galería que había organizado la subasta, informándole sobre el total final recaudado para la Fundación contra el Cáncer. La cantidad era asombrosa, mucho más de lo que había esperado inicialmente. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras leía la carta, abrumada por la generosidad de quienes apoyaron su causa. Al dejar la carta a un lado, sus pensamientos se dirigieron a la gala. No había visto a Víctor esa noche, pero había sentido su presencia. Era una sensación extraña, saber que él había estado allí, observándola desde las sombras. Una parte de ella se preguntó si él intentaría acercarse, si trataría de explicar o disculparse. Pero no lo hizo, y por eso estaba agradecida. No necesitaba sus palabras ni su arrepentimiento. Ella ya había encontrado su paz.
La vida de Víctor continuaba evolucionando, aunque el proceso era lento y a menudo desafiante. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una ferretería local, usando el ingreso para reducir sus deudas. El trabajo era humilde pero honesto, y por primera vez en años, Víctor sintió orgullo por lo que estaba haciendo. Ya no le importaban las apariencias ni el estatus, le importaba construir una vida de la que pudiera sentirse orgulloso. Una noche, mientras cerraba la tienda, recibió una llamada de Elena. «Hola, Víctor», dijo ella. «Sé que es de último momento, pero nos faltan voluntarios para la colecta de alimentos de mañana. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas ayudarnos?» Víctor no dudó. «Por supuesto, ¿a qué hora necesitan que esté allí?» A la mañana siguiente, Víctor llegó temprano al centro comunitario, listo para ayudar. La colecta de alimentos estaba llena de actividad, con familias haciendo fila para recibir víveres y voluntarios trabajando incansablemente para mantener todo en orden. Mientras entregaba bolsas de productos frescos, sintió una profunda sensación de satisfacción. Estos pequeños actos de bondad, aunque aparentemente insignificantes, lo estaban cambiando de maneras que no podía articular del todo. Hacia el final del evento, una mujer se le acercó, su rostro marcado por el cansancio pero con ojos llenos de gratitud. «Gracias por hacer esto», dijo, su voz temblorosa. «Significa mucho para nosotros». Víctor sonrió, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. «De nada. Me alegra que podamos ayudar». Cuando la mujer se alejó, Víctor sintió una oleada de emoción que no esperaba. Esto era lo que importaba, la conexión, la compasión y el simple acto de estar presente para otros. Se dio cuenta de que esta era la vida que quería vivir, una definida no por ambiciones egoístas, sino por contribuciones significativas. Clara, por su parte, también estaba encontrando nuevas formas de crecer. Aunque su trabajo con la Fundación contra el Cáncer consumía gran parte de su tiempo, recientemente había comenzado a explorar otras pasiones. Empezó a dar clases de arte en un centro comunitario local, compartiendo su amor por la pintura con niños y adultos por igual. Las clases le traían una inmensa alegría, recordándole el poder sanador de la creatividad. Una noche, mientras limpiaba después de una clase, una niña se le acercó, sosteniendo con cuidado una pintura que había hecho. «Señorita Clara», dijo tímidamente, «¿cree que algún día podría ser un artista como usted?» Clara se arrodilló para encontrarse con la mirada de la niña, su sonrisa cálida. «Por supuesto que sí», respondió. «Solo necesitas practicar y creer en ti misma». La niña sonrió ampliamente, su confianza floreciendo bajo el aliento de Clara. Mientras veía a la pequeña correr hacia sus padres para mostrarles la pintura, Clara sintió una profunda sensación de realización. Había encontrado su propósito, no solo en crear arte, sino en usarlo para inspirar y elevar a otros. Aunque sus caminos nunca volvieron a cruzarse, tanto Víctor como Clara continuaron creciendo a su manera. La vida de Clara estaba llena de luz y propósito, un testimonio de su resiliencia y fortaleza. El viaje de Víctor era más silencioso, marcado por pequeños pero significativos pasos hacia la redención. Sabía que nunca podría deshacer el pasado, pero había aprendido a aceptarlo y usarlo como base para un futuro mejor. Al final, ambos eran prueba viviente de que incluso las heridas más profundas pueden sanar y que incluso los capítulos más oscuros pueden conducir a mañanas más brillantes. Clara había encontrado su libertad, y Víctor había encontrado el valor para cambiar. Sus historias, aunque entrelazadas, habían divergido en dos caminos separados, cada uno conduciendo hacia una vida que valía la pena vivir. Víctor se sentó al borde de su cama, mirando por la ventana hacia el paisaje urbano. La luz temprana de la mañana pintaba los edificios con suaves tonos de rosa y dorado, un marcado contraste con el tumulto en su interior. Había pasado más de un año desde la lectura del testamento de Clara, y su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles. Sin embargo, el recuerdo de su carta seguía presente, un recordatorio constante del hombre que había sido y del hombre que intentaba ser. Pensó en el largo camino que había recorrido desde ese día fatídico. El trabajo voluntario en el centro comunitario se había convertido en algo mucho más grande. Víctor asumió más responsabilidades, ayudando a organizar eventos y recaudaciones de fondos. Era un trabajo gratificante, y se encontraba conectando con las personas de maneras que nunca antes había experimentado. El hombre egocéntrico que una vez había medido su valor por la riqueza y el estatus ahora encontraba alegría en el simple acto de retribuir. Pero a pesar del progreso que había logrado, había algo que Víctor no podía dejar atrás: el hecho de que nunca se había disculpado realmente con Clara. Había evitado contactarla, convencido de que era mejor dejarla en paz. Ella había seguido adelante, había construido una vida llena de propósito y felicidad.
¿Qué derecho tenía el de irrumpir en eso? Y, sin embargo, una parte de él anhelaba un cierre, no por él, sino por ella. Quería que supiera que su perdón no había sido en vano, que su fortaleza lo había inspirado a cambiar. No esperaba que lo acogiera de nuevo en su vida, solo quería que supiera el impacto que había tenido. Esa tarde, Víctor se encontró caminando por el parque donde solía ir a reflexionar. El roble familiar se erguía alto y firme, con sus ramas balanceándose suavemente en la brisa. Se sentó en el banco bajo el árbol, dejando que los recuerdos lo inundaran. Fue aquí donde había comenzado a enfrentarse a la verdad sobre sí mismo, donde se permitió llorar al hombre que había sido y la vida que había perdido. Mientras estaba sentado, un niño pasó corriendo, persiguiendo una cometa que danzaba en el viento. La risa del niño era contagiosa, y Víctor no pudo evitar sonreír. Momentos como ese le recordaban la belleza de las cosas pequeñas, los instantes que había pasado por alto en su búsqueda de algo más. Una voz interrumpió sus pensamientos. «Víctor». Se giró, sorprendido, para ver a Marisa de pie a unos pasos de distancia. Se veía exactamente como la recordaba, tranquila, serena, con un aire de fortaleza silenciosa. Por un momento, Víctor no supo qué decir. «Marisa», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Ha pasado mucho tiempo». Ella sonrió, aunque había un toque de curiosidad en sus ojos. «Sí, lo ha sido. No esperaba verte aquí». Víctor señaló el banco. «A veces vengo aquí. Me ayuda a pensar». Marisa asintió, su mirada firme. «Te ves diferente. Más feliz». Víctor dudó, luego asintió. «He estado tratando de cambiar las cosas. No ha sido fácil, pero creo que finalmente estoy en el camino correcto». Marisa lo estudió por un momento antes de hablar. Clara estaría contenta de escuchar eso. Sus palabras golpearon a Víctor como un rayo. «¿Aún hablas con ella?», preguntó, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. Marisa sonrió. «Por supuesto. Está muy bien, Víctor. Mejor que nunca». El pecho de Víctor se apretó. «Me alegra escuchar eso», dijo en voz baja. «Ella merece toda la felicidad del mundo». La expresión de Marisa se tornó pensativa. «¿Quieres que le diga que te vi?». Víctor vaciló, la pregunta colgando pesadamente en el aire. Finalmente, negó con la cabeza. «No. No quiero interrumpir su vida. Ella ha seguido adelante, y así debe ser». Marisa asintió, sus ojos llenos de comprensión. «Por lo que vale, creo que ella ya te ha perdonado. Pero tal vez sea hora de que te perdones a ti mismo».